Están disfrutando del ciclo de reposiciones, los mejores de 2022, en la librería mediática. Nosotros sí sabemos que postulamos a Luis Brito García al Premio Nobel de Literatura y él para nosotros ya es Premio Nobel de Literatura. No hay un escritor en el mundo que tenga esta capacidad de producir y esta profundidad de análisis que a veces son duros pero necesarios y que por eso lo respeta muchísimo nuestro gobierno bolivariano, de la cotidianidad de la literatura y de la creación en todas sus expresiones como Luis Brito García. Mencionaba Numa. Antes de que hable Luis, quería hacerlo patente, la intensidad del presidente Chávez en torno al libro y la lectura. Y eso nos fue permeando a todos, a nosotros para darnos el valor de seguir presentando el proyecto, porque si el presidente Chávez se interesaba, alguien nos tenía que escuchar. Y el presidente Maduro ha seguido de alguna manera esa línea, y en este momento se excusa por no estar el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez. No sé si ustedes se han fijado que en Twitter todos los días aparece un libro recomendado por el presidente Maduro. Freddy Ñáñez está muy pendiente de ponerle a su disposición libros para que él vaya decidiendo qué libro va recomendando cada día. Y esa es una forma también muy bonita de recomendar libros. Freddy nos escribió en otra oportunidad: mi gratitud infinita con la librería mediática por estos años de ardua defensa de la lectura, fisura en el horizonte de la vida por donde podemos escapar y regresar en busca de más vida. Él, además de sus méritos, es egresado de esta universidad en Filosofía y Comunicación Social, es un poeta de los buenos y ve a Gustavo Pereira, a Luis Brito García como figuras señeras en todas sus actuaciones. Muchas gracias, Luis, por haber aceptado nuestra invitación para conformar este panel. Buenos días. Una buena noticia. Todos y cada uno de ustedes es un libro. Un libro es un compendio de experiencias, de deseos, de temores, de cosas entrañables que no quisiéramos que se perdieran con nosotros. Y allí entra el matiz de la buena noticia. Tenemos límites en el tiempo y límites en la multiplicidad. Stendhal, un gran novelista, decía que escribir un libro es sacar el billete de una lotería que se jugará dentro de 100 años. Algunos han hecho libros que todavía, milenios después, están saliendo premiados cotidianamente. Fíjense, nuestros antepasados originarios, ¿qué tenían como libro? Ese volumen que eran las propias experiencias y también algunas figuras de la colectividad que la llaman chamán, la llaman piache, la llaman, que se encargaba de compendiar ese conjunto de testimonios y preservarlo. Él viajaba a mundos invisibles para el resto, que eran los de la fantasía a veces, o diríamos nosotros los de la verdad religiosa. Quién sabe si esos señores estaban de verdad iluminados, y los hacían palpables para los demás. Eso era un intento de esa efímera experiencia del ser humano, intentar hacerla eterna. Lo que figura en las cuevas de Lascaux y en las cuevas de Altamira, que son otros libros, son también libros. Esa vida cotidiana con los animales, con los ciervos, con los lobos, con los bisontes. Han desaparecido algunos de esos animales y allí está el libro en esas cavernas testimoniándonos cómo vivieron
nuestros antepasados. Sobre la superación de estas debilidades del libro humano, hubo muchos debates. Platón, en uno de sus diálogos, reseña que mucha gente criticaba el libro porque decía, eso va a estropear la memoria. Al confiar que podemos consignar las cosas en un libro, no nos las vamos a aprender de memoria. ¿Y qué memoria tenían nuestros antepasados? Homero se ganaba la vida recitando completa la Ilíada y completa la Odisea. No sé cuántos días le tomaría uno de esos recitativos. Por cierto, las dos obras son de él. Es decir, análisis de computadora han visto que estilísticamente son las mismas, se deben a la mente de un ser humano que además no escribía, inventaba los versos y los recitaba. En alguna forma, nuestra escritura y nuestros libros son una huella digital. En vano intentaremos falsear lo que somos escribiendo o quizás podamos revelarnos algo. El libro es lo que somos. Walt Whitman decía, tú palpas un ser humano. Ser humano que quizás ya no está con nosotros, quizás está en otro sitio del planeta, pero nos habla como si estuviera presente. Y entonces eso es lo impresionante, lo emocionante de los libros. Nicolás Maquiavelo, célebre señor difamado porque dijo unas cuantas verdades, decía que él en su destierro, porque además también lo desterraron de Florencia, se iba a un pequeño pueblito, creo que se llamaba Ascoli Piceno, y después pasarse el día discutiendo con albañiles, con pastores, con comerciantes, etcétera, todo aquello. Él en la noche se encerraba en su biblioteca a hablar con los grandes hombres del pasado. No es pequeño privilegio tener el contacto con las mejores o las peores mentes de todos los siglos, porque tiene que haber de todo. Es decir, y poder llegar allí a entablar una conversación con esos grandes hombres miserables del pasado, pero también el pecador tiene su palabra, pues, allí que se los diga el sacerdote aquí presente. No era una tarea ociosa, como mucha gente piensa, no era una tarea dilapidada, una fantasía. Los libros crean eso que llamamos naciones. Grecia nace en torno a la Ilíada, la Odisea y a la tradición de los mitos clásicos. China, primera potencia del mundo, hoy está nucleada culturalmente alrededor de los 5 libros de la sabiduría de Qin Shi Tse, el venerable maestro Qin, es decir, los 5 libros de la sabiduría que detallan cómo la tradición y los rituales constituyen la esencia del pueblo chino. Israel existe todavía, pese a que tuvo estado solo brevemente hacia el año 800 a.C. y después ahora, porque un conjunto de cosas se reunieron en un libro llamado la Biblia, todavía reverenciado, y una prolongación de ese libro llamado los Evangelios, en parte es el centro de encuentro de eso que llamamos Occidente y el responsable de la erección de este templo desde el cual hablamos. De hecho, este templo, los magníficos templos de todos los sitios, el Vaticano, son libros tridimensionales. En una extraordinaria novela, El jorobado de Nuestra Señora, uno de los sacerdotes y alquimista además, tiene un libro en la mesa y dice, esto reemplazará a aquello. Es decir, esto es el libro, aquello es la Catedral de Notre Dame. ¿Por qué? Las catedrales, los templos de la antigüedad
Los templos hindúes, los templos chinos, los templos shinto son enormes libros. Vean ustedes cómo aquí están las etapas del Calvario, el Vía Crucis, la Pasión, están relatadas. Para una época en que la mayor parte de la humanidad no dominaba la palabra escrita, se acudía a la iglesia para que alguien le leyera un trozo de la Sagrada Escritura, se lo explicara y además a través de esculturas, de pinturas, etcétera, se hiciera viviente ese relato que se estaba diciendo. De hecho, también la misa es en alguna forma una representación teatral. Me decía Antonio Constante que es la más perfecta que él ha visto jamás. Todos los conjuntos de artículos y de dogmas de la fe están representadas en esa especie de ceremonia participativa, porque también los fieles participan. Vean entonces ustedes esa complejidad y cómo el poder de los libros sigue avanzando. Italia fue creada por el príncipe, los libros. En alguna forma Alemania es creada por las leyendas medievales. Inglaterra por todo el ciclo arturiano, los mitos con relación al rey Arturo, que no se sabe si existió jamás, y que mucha gente dice que es una invención de un pillo, además llamado Arthur Malory, que fue el que recopiló esos mitos, pero nadie sabe si los inventó él para distraer los ocios de la prisión. España deriva de un malandro a quien metieron en prisión llamado Miguel de Cervantes Saavedra, que escribió un libro que compendia la condición humana de una manera escalofriante. Ahí encontramos parte de nuestra vida y de las vidas de todo el mundo, por no hablar de los trabajos de Persiles y Sigismunda, una novela de Cervantes que casi nadie se ha leído. La novela como género contemporáneo nació de eso, de la novela por entrega, porque se ponía en los periódicos, que son los libros de la contemporaneidad, y entonces cuando la cosa estaba más terrible y el héroe iba a morir y la heroína iba a ser secuestrada y demás, llegaban, continuará. No había más remedio que leerse el próximo episodio. Alguna gente dice que las novelas de Dickens, cuando llegaban en un barco, la gente se tiraba a nado para agarrar el primer ejemplar y salir del suspenso de esa continuación. Y efectivamente es lo que está sucediendo con el libro. Muchas veces se ha terminado con el libro. Entre otras, en una novela espeluznante del camarada Ray Bradbury que se llama Fahrenheit 451. Un futuro en el que los libros van a ser quemados por los bomberos y va a ser un delito leer un libro. Será cierto, es que el libro, como los seres humanos, por más que nos exterminen, retoñamos por allí, retoña y retoña en presentaciones diversas. Ya hemos dicho que de la epopeya religiosa de repente reaparece como novela o como tratado político o como versos o como poesía, pero también reaparece como magníficos libros iluminados, los libros, pero tiene otra plasmación en América en los códices. Hay que ver la belleza plástica con que los indígenas, sobre todo los de Mesoamérica, representaban sus leyendas, sus tradiciones, etcétera, en un lenguaje que era en parte de dibujo. Cuando ellos pintaban un viaje, una traslación, ponían huellas de pie. Y así, a través de ese lenguaje, pues, nos han dejado un testimonio de una cultura que cuando se vuelve indescifrable es más hermosa, porque uno dice, qué bello debe ser esto que no entendemos allí. A lo mejor era trivial. Pero el libro entonces continúa su marcha invencible. No solo se multiplica ahora con la imprenta, una invención que en alguna forma mermó a los lectores de ese magnífico libro que era la catedral, porque cada quien podía llevarse los evangelios a su casa y leerlos. De allí salió la Reforma Protestante, pero también salió la otra versión del libro, el periódico,
el libro de la era industrial no es de un autor, sino de un equipo. No sale una vez cada 10 años que sale una obra maestra, a veces cada 100 años sale una obra maestra, sino todos los días. Es decir, y además es con la cotidianidad, con las noticias que interesan a todo el mundo y diversificado. Hay una sección para políticos, una para comerciantes, otra para amas de casa, otra con cómic para niños, etcétera. Esa cosa versátil. Cuando de repente aparece otra versión del libro, que es el fonógrafo, que permite guardar la palabra, la radio, que permite que esa palabra llegue a todos lados, la televisión, ahora que permite que veamos la palabra, como intentaban hacerlo los templos medievales, los templos hindúes, en que hay magníficas esculturas de todos los millares y millares de dioses que acompañaban nuestro tránsito efímero por la vida. Entonces, estamos, aunque ustedes no lo crean, rodeados de libros. Hay libros que van más allá de la biblioteca. La biblioteca tiene el peligro de lo efímero y de que lo termina arrojando uno de la casa. Ya yo no quepo, los libros me están sacando de la casa, pero ahora hay libros digitales también que no ocupan un espacio más que virtual, y viene la amenaza para unos y para otros paraísos de el metaverso, libros virtuales inscritos nada más como algoritmos, pero que van a crear realidades alternativas a nuestra existencia, en algunos casos enriqueciéndola y en otras empobreciéndola. El libro es ese magnífico territorio y además tiene esa capacidad de mutación que es lo que ha salvado a la vida. Cada vez que hay un cataclismo aparece una nueva forma del libro. Igualito, cuando llegó el meteorito ese que dicen que cayó y creó un invierno sobre la Tierra, los dinosaurios perecieron, pero unos pequeños mamíferos sobrevivieron y aquí estamos sus descendientes. Igualito, cada cataclismo cultural o de la índole que sea, que hace precaria la existencia de una variedad de libros, genera otro tipo de libro más invasivo, más perdurable, más atractivo, más rico, más lleno de aventuras y que nos permite comprender y compartir las actividades, los sentimientos, los pensamientos, las esperanzas, los martirios de esa cosa desconocida que es el resto de la humanidad. Llega a nosotros a través de esto. Un poema es un poema eterno. Cuando Ramón Palomares dice un verso, aún los que no hayan conocido a Ramón se sienten como purificados, llevados a otra estructura superior. Piensan que tal es la devoción por el libro. Bueno, ¿qué hacía ahí? Antecedentes y paralelos a la librería mediática que cumple ahora esos espléndidos 17 años de la adolescencia hacia la adultez. Bueno, había un programa de Scarmetal chileno que era sobre libros, hay muchos, pero aquí había uno que era regido ni más ni menos que por Hugo Rafael Chávez Frías. Cada vez que él tenía un alopresidente, se aparecía con una mochila de libros, y eran libros que se había leído, él los tenía llenos de papelitos, subrayados, y sobre cada uno de esos libros, que quién sabe en qué tiempo se los leía. Yo creo que era que él prácticamente no dormía, según dicen los que estuvieron cerca de él, dormía muy poco, y dedicaba esas vigilias a preocuparse por el destino de América Latina, del mundo y de Venezuela, en ese orden de prioridades. Y entonces tenía tiempo para leer, subrayar, esbozar y demás, que es la relación de camaradería y de respeto que se puede tener por los libros. Lo peor de un libro que se puede hacer es meterlo detrás de una vitrina de vidrio. ¡Ay, qué bonito! No lo toques, no. El libro es para leerlo, repasarlo, rayarlo, doblarle las páginas, hacer todas las infamias con él que él las agradece. Y Hugo Rafael, en cada programa, era una seria competencia con la librería mediática, se jalaba aquella
disertación, tal libro, este es muy bueno, este me lo leí, me gusta tal capítulo y me gusta tal. Y miren aquí lo que dice este señor en tales y tales párrafos, que de tal que cuestión, que eso tiene que ser así. Era además, Hugo Rafael, no solo lector, sino además era agente de libros. Tuvo la paciencia de agarrar un libro de un amigo mío llamado Eduardo Galeano, llevárselo escondidito, porque en algunos sitios no dejan pasar armas peligrosas. En los actos oficiales un arma peligrosa como un libro, y entonces en cuanto está frente a Obama, saca aquella arma peligrosísima llamada las venas abiertas y se lo obsequia al presidente de los Estados Unidos como diciéndole, entérese. Bueno, eso armó un escándalo mundial, incrementó las ventas del libro, que es uno de los más leídos, por cierto, afortunadamente, y además repercutió para el hecho de que sintamos que Eduardo Galeano está aquí, porque estamos hablando de unos garabatos que él trazó sobre un libro que luego fue editado, que alguna gente lo agarró devotamente y que de repente de una nación con un proyecto revolucionario, nacionalista, anticapitalista, antiliberal, antitransnacional, tuviera la osadía de llevarlo y presentárselo al general en jefe del imperio, que cada semana se reunía a planear los asesinatos políticos que tenía que hacer ese imperio, tuviera la audacia extraordinaria de Hugo Rafael de llevar eso. Mira, te traigo aquí el arma más poderosa que puede tener un pueblo, un manojito de papel con unas manchas de tinta. Sobre ese tipo de armas se hicieron las constituciones, se hizo la declaración de nuestra independencia, declarando soberana la integridad de nuestra patria, que nunca sería repartida en zonas al extranjero, la integridad de nuestra soberanía, aquellos textos que amamos, la Venezuela heroica, las memorias de Mama Blanca, con todo y que doña Teresa fue un poco extraña, algunas partes de la doña Bárbara, hay versos de Andrés Eloy que nos pertenecen, las terribles memorias de un venezolano de la decadencia, de Pocaterra, todo eso es eso que llaman la venezolanidad. Y entonces esa biblioteca es nuestra arma. Las naciones se constituyen alrededor del libro. Decía Renan que una nación es un acuerdo sobre ideas, sobre valores, y esos acuerdos en la modernidad, a veces hay sitios privilegiados en que una persona de boca en boca transmite eso, pero se transmiten actualmente sobre libros y sobre las extraordinarias mutaciones, variantes y prodigiosas multiplicidades de esa cosa llamada el libro, que no es otra cosa que una versión multiplicada y ojalá perpetua de la efímera y limitada existencia de la humanidad. Muchas gracias. Ya venimos con más del ciclo de reposiciones, los mejores de 2022, de la Librería Mediática.